Para mí el instituto significa cansado, sacrificio, tortura para la gente que se agobia con otras personas a explotarlas o meterse con ellas. Y un poco mierda. No me gusta estudiar, me parece muy aburrido. Pero bueno, si hay que hacerlo, yo qué sé, vamos a seguir un trabajo y eso, que ya me han dicho muchas veces mis padres, pues lo haré, yo qué sé. Es que esto de electricidad y tal, no sé ni para qué me metí a voleo. Nunca me han gustado estas cosas. A mí me dijeron, oye, no tienes nada que hacer, toma, ¿qué eliges? Me quedé así y dije, bueno. Pues a veces un poco incómodo y molesto porque hacen comentarios que no me gustan y la verdad que eso a veces hiere y a veces cabrea. Porque haces una cosa y porque él, ese profesor, te tiene que poner un parte y te tiene que joder. No te da nunca una segunda oportunidad. Por eso odio a los profesores. Lo siento por decirlo así, no me escucha. Entonces yo empiezo diciendo que yo estoy nerviosa. Me generáis nervios este grupo, no sé por qué, del otro día que os vi me generáis ese nervio chulo que me obliga a tomármelo muy en serio, ¿no? Este grupo me interesa. Dicho esto, tenemos por delante 2 meses y medio, según dónde, os aviso. Vamos a trabajar el para adentro, el vernos, el ver cómo mejorar nuestras vidas a nivel personal. Y luego vamos a analizar todos estos entresijos que hay en el sistema que nos están puteando todo el rato para hacer una obra en donde digamos nuestras verdades. ¿Por qué este proyecto? Porque es necesario. Porque hay una situación de violencia visible e invisible en el ámbito escolar y en el cotidiano de estos chavales que nos parece que hay que hacer algo. ¿Y por qué con estos chavales? Porque están criminalizados por el sistema, porque el sistema les apunta con el dedo y les señala como responsables de esta violencia. Y yo creo fehacientemente, y el equipo creemos, que no es así, que es el sistema el culpable de todo esto, que es el sistema que condiciona la vida de estas personas a que ellos mismos se crean y se etiqueten de culpables de la violencia y tenemos que lograr totalmente desmontar eso. ¿Voluntario, voluntaria? No, yo no. Adelante. Me llamo David, pero me llaman Ñanguas, tengo 16 años, para 17 ya. Y me ha gustado el taller, me ha gustado empezarlo porque, aparte de que perdemos clase y todo eso, porque es divertido y me lo paso bien y me entretengo. Eres un árbol, ¿sí? Pega a tus pies, el objetivo es, vamos a empujarle, como si fuéramos un huracán, y a la vez que le empujamos le tenemos que sostener. No se puede caer. Y tú cierras los ojos. Empiezo yo. A ver cómo empuja, ¿eh? Sigo yo. Tomarlo como ejemplo. Pégale, pegamos. Vale, pues ya. Lo de las collejas, cuando lo he dicho, el que haga algo que no está pautado, eliminado. 3, 2, 1... Chaval, cuidado. Siguiente. Venga, yo me dejo caer al suelo, así que vosotros veréis. Eso es. Me llamo Diego, voy a formación profesional básica de electrónica y electricidad. Cierra los ojos. Manu, ven conmigo. Soy Manu y soy de primero de electricidad de formación básica. Vale, siguiente. Círculo. Vale, mejor. Ahora. Por la inercia, ¿no? O sea, disfrutarlo, es un ejercicio súper chulo. Que está el grupo que te cuida. O sea, yo me dejo caer, si me caigo, me caigo. Cuando yo empiezo, silencio. ¿Te tienes que dejar caer? Silencio. Al principio me parecía un poco, en plan, perder clases y ya está, ¿sabes? En plan de ole. Y pues luego ya fui comprendiendo que mola, porque, no sé, te abren más a la gente, a las personas de clase, a vosotras, y pues mola. Me solté tu pobre, si no me tiré de verdad. No, ya. No, te soltamos. Cabrón, a mí no me lo eches.
Siguiente, Jimmy. No, Venga, dime. Aguantar. Silencio. Confía, venga. Confía, te están diciendo. Que no mueva los pies. Pega los pies, espera un momento, Jimmy, mira, espera. Sé que es jodido. Confía en la vida es jodido. Pega los pies y más con esto. Pero algo va a pasar, si confías, ¿vale? A ver, Dani, cuidado. Ahí. Ahí, viene. Pero no lo muevas, no estés asustado, tío. Ah, tío, dale. Va, silencio, cierra los ojos. Me voy a caer, profe, me voy a caer. Que no, tío, no. Te caes. No, cierra los ojos. Eres un árbol robusto, tío. No, eres un árbol quemado. ¿Ha habido un cambio? Sí. Hemos empezado a confiar después de qué. ¿Qué ha ocurrido que ha hecho que confiéis? Pues por diversión, no sé. ¿Veis que era divertido, que también podía estar bien probar? Y no solo pegar. ¿Qué más? Lo he hecho yo y ha pasado algo. Sí. ¿Qué ha pasado? No sé. El miedo a que te caigas. ¿Y qué habéis hecho? Cogerte. Confiar. Cogerme, hacer que confíe, me habéis cuidado. Eso es. Entonces de repente viene alguien externo y ahí se demuestra que vuestra naturaleza es cuidar. Entonces os lo agradezco. Luego en el fondo detrás de este grupo hay cuidado, pero tenéis otras rutinas. Vamos a ver qué pasa con eso. Todos los espacios que se puedan generar en donde estas personas, todas las personas, pero sobre todo estas personas tengan un lugar en donde poder parar a sentirse, reconocerse unas personas íntegras y dignas como son, con todas sus posibilidades, con todas sus habilidades, con todas sus emociones, y sumado a eso, en ese espacio puedan creer en ellos mismos y puedan darse cuenta del potencial y el futuro que tienen, me parece que es el camino. ¿Qué emociones hay? ¿Qué emociones conocéis? Pues podemos estar alegres, podemos estar tristes, podemos estar enfadados, podemos sentirnos con miedo, podemos tener angustia, podemos estar eufóricos, podemos estar deprimidos, podemos estar un montón de emociones. Entonces vengo nerviosa, vengo contenta y vengo con expectativas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Hoy cómo te encuentras? Lo digo textual, como me sale. Como te salga. Vale, y hasta los cojones es la consecuencia de una emoción. Entonces, ¿la emoción cuál es? ¿Enfado, tristeza, miedo? Decepción. Decepción. Vale, ¿estás decepcionado? Sí, pero no voy a decir por qué. No. Vamos, todo llegará, pero hoy no. Estás decepcionado. Vale. ¿Tú cómo te sientes? Vegetal. ¿Y eso, la emoción cómo es? Relajado. Bueno, bien, relajado. No puedes. Callaos que no se les puede. Alegre. ¿Alegre? ¿Vale? ¿Tú cómo estás? Todo alegre, contento. ¿Alegre, contento? Volador. Yo estoy quemado, estoy negro por dentro. Estás quemado. Joder. ¿Triste o enfadado? ¿Eh? ¿Triste o enfadado? No, estoy contento. ¿Quemado o no? Quemado, pero... Alegre. Vale. ¿Tú qué tal estás? Entusiasmado y interesado. ¿Qué pelota es? Que nada, de verdad, que no te Bien, vayas. bien. No estoy perdiendo. ¿Y tú cómo estás? Algo alegre, porque vamos a perder todos los jueves 2 horas y encima para... ¿Qué tipo de roles hay en un grupo? El friki, el español, el criticón, el malote. Entonces nos ponemos de pie y nos colocamos en el rol que queremos tener en este grupo. Ay, déjame aquí. Lo que vamos a hacer es, cuando nos subamos al papel, nos vamos a convertir en el esperpento de ese personaje. Esperpento quiere decir que lo vamos a exagerar al infinito. Por ejemplo, yo me subo aquí, ¿no? Que sí que es chica. Joder, otra vez hay que ir a no sé dónde, otra vez tengo que hacer no sé cuánto, estoy hasta la nariz de todo, mi vida es una mierda, porque... ¿Vale? Y me salgo. 3, 2, 1, ¡subimos! Este no tiene nada. Esto va a Hasta otro día como el fútbol. ¿Ha visto partido de la Las clases con Emma son diferentes porque ya no solo hablo por mí, sino por el grupo, que te hace pensar más las cosas y ya pues te pones más reflexivo y te sale la lagrimilla a veces, ya sea por juegos, que son juegos que dices, joder, ¿cómo hace eso? ¿No? Vale, bajamos y rotamos una hacia la izquierda
Mierda. 3, 2, 1, ¡subimos! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Cállate ya, tío! ¡Gordo y gordo! Vale, bajamos. Giro para allá. Pasa al siguiente. 3, 2, 1, subimos. ¿Por qué eres tan negro? ¿Por qué eres tan negro? ¿Qué pasa? Porque vos tienes que David! ¿Qué pasa el Pokémon? 3, 2, 1, subimos. ¿Qué nariz tienes? Por favor. ¡Pesadilla! A que te meto. Bajamos. ¿Qué ha pasado? Nos hemos sentido en diferentes aspectos. Roles. Eso mismo. Vale. ¿Y qué pasa cuando pasas por distintos roles? Porque en algunos no te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque no es tu rollo. No es tu personalidad. No te gusta hacer ese rol. La gente te los coja, pero bueno. Claro, pero hay veces que te los pones tú o te los pone la gente. Te lo pone a la gente. Por ejemplo, en este grupo, imaginaros, yo podría, ¿no? Por lo que sea, podría ser en este grupo la marginada. Si es que en realidad podemos ser todos, pero puede venir uno de malote y acabar como el friki. Y de repente cambia el ciclo y cambiamos. O aquí soy la marginada y en mi grupo de colegas soy la líder. Y luego en mi familia soy la pasota. ¿Qué poder tenemos nosotros? Dentro de que tenemos roles que a veces cogemos y hay veces que nos los ponen, que es bastante incómodo que te lo pongan, ¿cómo podemos facilitarle la vida a los demás en ese sentido? ¿Cómo podemos facilitar? Yo ayudando a la gente a estudiar. Desde ahí podrías ayudar a la peña a estudiar. ¿Qué más? Usar mi poder de líder para que no haya bullying. Pues que se hagan con los amigos. Vale, ¿y a quién, por ejemplo, le podías ayudar en eso? Al pollón, al pasota, al friki. Vale. Cuando nos toca un rol y no nos gusta, ¿qué podemos hacer? Cuando 15 de instituto, a otro. Sí que dices. Eso sí que es penoso, primo. Pero así. Sí, pero el otro Claro. no te conocen ya. ¿Sabéis lo interesante de este grupo? Que no sabéis qué infancia en realidad habéis tenido. Quiero decir, todos venimos de un cole, ¿no? Sí. Y pasamos al instituto. A lo mejor en el cole tenemos un pasado oscuro, que éramos los marginados o que éramos los frikis tal, y en el instituto decides coger otro rol para sentirte más fuerte, para que no te pase lo que te pasaba, ¿no? Por ejemplo, ¿eso puede pasar? Sí, puede. Yo, por ejemplo, me dedico a esto porque yo estaba marginado en el cole. Y luego cuando me cambié al instituto me disfracé de bacala para que no se metan a que se marginada? En el cole sí. Y en el instituto me disfracé y me puse aquí. Y de repente fue mi manera y mi estrategia de salir del bullying. Pero os pregunto de nuevo, ¿puede haber otra opción? Si la sociedad me putea más de lo que yo puedo sostener. Tener conocimiento de uno mismo de lo que haces bien y lo que haces mal. Tienes que saberlo. Yo creo que a lo mejor a la gente le serviría más para conocerse a sí mismo, para conocer más a la gente, para comprender más a los demás. O sea, el sueño es que la escuela fuera un espacio de formación para la vida y de preparación para la vida. Y para la vida hay que dotarse de recursos. Y los principales recursos es el poder vivir y el poder ser feliz en la vida, ¿no? Y para eso hace falta entenderse, hace falta ser capaz de cerrar los ojos, entender quién eres, aceptarte como eres, quererte, que es todo un reto, y desde ahí generar un espacio en el que estos chavales se sientan escuchados, en el que tú, como facilitadora, te abras y te muestres tal como eres, y desde esa transparencia es donde se puede generar algo verdadero y en donde ellos pueden sentir que es el espacio en el que ellos pueden ser quienes son. Vale, pues poneros de pie. Poneros un círculo y No, que somos rodearé. 1, 2, 3, 4. Pero ¿cómo con la piel de mano? Bien, esto es un ejercicio de desarrollo personal, se llama, superar fobia. El sistema que os dice lo que no podéis ser es la tela.
hay que desarrollando, y si no lo entendéis me va a dar igual, y nos quedamos aquí una hora, desarrollando las cualidades que no tenéis, tenéis que conseguir salir. ¡Sal! Primo, ¿qué es esto? Aquí voy a Si de estar ahí apretado, era como decir, es que es eso, es el miedo a tocarse uno con otro. Creo que es que me puse muy nervioso ese día. Cada uno tiene una cualidad y no vale repetir. Cualidades de cada uno para salir, si no, no salís. No, digamos amable. Dani. Bueno de Jimmy. Es majete. Vale, Manu es majete. Dani. Suelta. Muy majo. El majo. Diego. Muy amable. Ya está. Muy feliz. Sal. Sal Jimmy. Mirarle y sentir lo que pensáis de él. Independiente. Manu, faltas tú. Vale. Tranquilo. Tranquilo, ¿qué faltas? Manu. Majo. Majo ya has dicho de Jimmy, no me repitas. Piadoso. No vale repetir. Vale. Piensa tú una cualidad de Dani. Mírale y ¿qué piensas? Entiende mucho a los demás. Vale. Chao, Dani. Cualidades de David. Es buena persona, profe. Cualidades de Diego. Es buena persona. No vale repetir. Se han dicho. No vale copiar. Mírale y di una cualidad que tenga este tío. Decidido. ¿Vale? Soltamos, se va Diego. Manu, tú, cualidades de él. Es majo, ya está divertido. No, Majo no, me lo tengo que creer un poco. Tranquilo, es muy tranquilo. Vale, ¿y tú de él qué opinas? Qué majo. No, vale. Algo que opines bueno de él. Que comparte. ¿Compartes? Sí, ¿Es verdad? sí. Vale, chao. ¡Un aplauso a todos! Joder, tienes un problemón de la hostia, tío. Sí, ya lo sé, profe. ¿Tú lo sabes? Sí. Pues si necesitas ayuda, yo te puedo echar un cable. No hace falta. ¿Qué problema tiene? ¿Eh? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tienes? Te está yendo. Ha dicho ya lo sé. ¿Qué ha dicho? ¿Qué problema? No lo sé, tío. Y dice, ¿qué problema? Yo dije, no, nada. Y dice, me cogí la mano, creo que me metió otra vez para adentro. Y yo, joder, otra vez aquí. Estaba, vamos, atacado. Estaba atacado. Tío, es una putada eso para ti, en realidad, ¿eh? En verdad sí, pero sí, es guarillo. Un aplauso a todos. ¡Bravo, Claro, o sea, de esas cosas te van a llamar afeminado seguramente y eso. Ay, que puede que no, pero que lo más seguro es que te lo digan. Y se empiezan a burlar de esas cosas. Y esas cosas como que dices, joder, la gente se las suele tomar a pecho y no hacen gracia. No sé, puede que como no sé, las amistades puede afectar porque hay muchos que dicen, joder, yo soy hombre y no me quiero juntar con tíos así, ¿me entiendes? Y muchas veces es eso, el miedo. Vale, siguiente actividad. Pasarás, si ella... Vamos a hacer algo muy bonito. Muy emocionante. Lo que vais a hacer es contarle a vuestra pareja del grupo un lugar que teníais cuando erais peques, que era un lugar en donde os encantaba estar, que era mágico, especial, increíble, os sentíais de puta madre. Y lo que hay que hacer es describir ese lugar con todo lujo de detalles. Joder, profe, a ver si va a llorar, macho. Yo no quiero recordar esa mierda. ¿Por qué? Si era algo bonito. Ya, pero ya se acabó. Pero lo que se acaba es un recuerdo y los recuerdos son un lugar. Se acabó lo bonito y empieza lo malo. No tiene por qué. ¿Os habéis contado o no? Que me lloran los ojos, primo. ¡Ha llorado! ¿Tío? Sí, más o menos. Profe, ¿ha visto lo que me gusta ahí? ¿Pero sabéis por qué no gusta? Porque se acabó. Claro. Porque sostener lo que sostenéis es agotador. Y el niño lo tenéis dentro totalmente amordazado. El día que lloraron David y Manu. Ese día un poco emotivo.
¿cómo se dice? Recordar tiempos bonitos, que ahí se quedan. Yo no lloré porque me resisto, pero casi. Estoy muy cansado. Así que sí, vamos a contarle el lugar. Cuéntanos. Pues nada, bajábamos al parque, todo. Me acuerdo que mi primo y mis amigos y yo siempre la llevábamos por ese parque. Y me acuerdo que mi tía siempre nos venía a echar la bronca y siempre, no sé, siempre estaba ahí, ¿sabes? Pues de repente le dio cáncer y murió. Y cuesta que se vaya la gente. Y recordarla que te permite. Por recordar bien buenos momentos, pero... Y que tenga un lugar. ¿No? Recordar ayuda a que tenga un lugar en tu vida, eso es guay. Ya. Pues yo llegué ilusionado tal, y hasta que empezó el juego este que puso ella, para que nos emocionásemos y esas cosas. Y yo estaba, pues como siempre estoy, riéndome de todo, tal. Y cuando hice el juego, pues me emocioné, ¿sabes? Esos recuerdos me gustan mucho, pero como mi tía está muerta y tal, pues no me gusta recordarlo en exceso. Digo, joder, si ese es un malote. Que hace llorando, ¿no? Qué raro. Y yo creo que la gente no llora delante de la gente por seguridad en uno mismo y porque no se puede dejar ver débil delante de las personas. Si llorar fuese de fuertes. Lloraría a todo el mundo, yo creo. Todos los días. A ver, ¿tú? ¿Cuál es tu sitio? Quítale un nudo al niño. El lado del ambulatorio. En Tancred has dicho, ¿no? Hola. ¿Y qué hacíais? El fútbol. Por las salidas. Ah, qué guay. ¿Y te gusta ese recuerdo? Me gustó recordarlo, pero no sé, no me gusta estar ahí rayado, la verdad. Estar tranquilo. ¿Tú? Pues en el parque. Con mi abuela Con la abuela. y mi abuelo. ¿Y tú? ¿No? Madre. Todo el rato. Al lado de unas piernas vivas todo el rato. Siempre. ¿Y qué sentías ahí? Compañía. Compañía. ¿Y tú? Pues cuando iba al parque con mi abuela a coger piñones. ¿Y los comíais? Para mí eso fue un poco como decir, joder, que no lo quiero contar, ¿sabes? Porque digo, me salta la lagrimilla y no quiero. Y al final lo conté y dije, bueno, al final lo he sacado, como que tenía un nudo en la garganta y decir, joder, era aquí en este parque con mi abuelo, cogiendo piñones. Y pues al principio dije, joder, pues no ha sido para tanto contarlo, en verdad, se me ha quitado el nudo que tenía en la garganta. Es eso. No, profe, esto le gusta a cualquiera, ¿eh? ¿Por qué disgusta? Porque es un recuerdo bonito que se fue. Pero ¿y qué pasa cuando los recuerdos bonitos que se fueron se convierten en un sostén y un cimiento? ¿Sois las personas bonitas que sois? También por ese recuerdo. Ahí fue cuando ya empecé yo a ¿cómo decirte? A saber cómo ellos eran por dentro, de sensible. Por ejemplo, yo a David nunca me lo imaginaba llorando. Ahí nos conocimos muchísimo más, por ejemplo ese día, el que más yo he conocido a ellos. Vamos. Por eso, me gustó ese día, estuvo bastante bien. Al principio cuando nos dijo Emma de, venga, es que no me acuerdo de la forma que nos lo dijo, nos dijo, contanos alguna historia bonita que hayas tenido con algún familiar que ya no estoy dije, anda, venga, ¿dónde vas? Y todos casi lo decíamos, pero luego cuando empezamos, cuando vimos la primera historia del primero, digo, joder, pues esto ya parece así más serio, ya nos lo tomamos más a pecho, por así decirlo. Era como decir, joder, que se está soltando, que hay confianza. ¿Qué pasa por llorar? ¿Qué pasa por llorar? Me gusta que te desahogas. A mí, un grupo de tíos de 16 años
en la tercera sesión hayan sido capaces de abrirse un poco y emocionarse, a mí me acabé de dar una hostia en la cara de perro gigante. Entonces, os admiro mucho, me parece súper valiente lo que acabáis de hacer. Os reconozco ahí mi admiración. Y saber que uno, echar lágrimas sanea, el no sacarlas, pues cada uno cuando pueda las saca, y el reconocer a las personas o a los lugares que me han hecho feliz es una forma de estar más sano, aunque ya no esté. ¿Por qué? ¿Por qué te da tanto miedo emocionante? Me gusta. ¿Por qué? ¿Qué has dicho al principio de la sesión? Que siempre estás feliz. Sí. Y de repente estar triste, ¿qué te hace sentir? O sea, no estoy triste. ¿Eh? Que ahora no estoy triste. Bueno, sentir emoción, quiero decir. Es nuevo. ¿Sueles vivirlo? Lo nuevo siempre da miedo, no pasa nada. Emotivo, bonito y sincero. Decidme un momento bonito de ahora en vuestro día a día. Va, ronda de presente. Bueno, estoy con mi piba, pues, riéndome y haciendo chistes con ella y esas cosas. Guay. O cuando estoy jugando a la Play con este cabrón. Juego con esta Play también. Jugar con Luego problemas. voy los viernes a un sitio donde hay mucha gente. Yo, bro, Con mi prima. Y cuando estoy con él, está jodiendo. También, se me olvidó decirlo cuando estoy aquí en clase. Puedes venir aquí desanimado, pero Uno viene estos te animan, triste, de mal. y pues esto ya te comienza a joder y te alegra también. Yo sé, es el primer año que me apetece venir a clase. Y a mí también. A mí también. Yo veo a mi madre sonreír. Es el primer año que tengo así ganas de venir a clase porque cuando me siento mal digo, me voy a reír con estos maricones. Sí, nosotros cuando estamos en risas, pero cuando estamos serios y hablamos de cosas serias, nadie se deja mal ni nada, ¿sabes? Sí, hay un respeto. Nosotros no sé cómo, sin conocernos ni de un año ni nada, tenemos esa confianza de conocernos tanto ya. No lo entiendo. Pregúntaselo a cualquiera en una entrevista que te la responda porque yo, ni idea. La faena es que no nos enseñan a entendernos por dentro. Nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones. Y en el momento en el que en el día a día sufrimos una serie de vivencias en el contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto entre iguales, situaciones que nos duelen, que nos entristecen, que nos enfadan, que nos enojan, como no sabemos gestionar eso, se nos empieza a generar una capa, una coraza de hierro muy difícil de atravesar, que cubre el corazón, el alma y toda capacidad de relacionarme. Y desde ahí es muy complicado soñarte la vida y es muy complicado creer en ti mismo y ponerte en marcha. Y por lo tanto, prepararte un futuro, si es el momento de estudiar para estar al servicio de ti, de tu sueño y de tu futuro. Entonces, al final, toda esta situación genera una especie de apatía existencial en estos jóvenes que realmente tiene que ser agotador de sostener, porque además se mezcla esa apatía existencial con la necesidad de cumplir un rol de fuerte, sí, como de no vulnerable, de capaz de todo, que esas dos mezcladas tiene que ser bastante... me consta, es bastante difícil, ¿no?, de sostener. Vale, este es un atril en donde vamos a trabajar una historieta. Las expectativas. ¿Sabéis lo que es la expectativa? Algo que te proponen. A ver, sí, pero algo más. ¿Qué es tener expectativas? Algo que te propones y Una meta. Una meta. Algo que te propones, una meta, intentar cumplirlo, Un objetivo. un objetivo, ¿vale? Sacrificio. Sacrificio, Un propósito, ¿no? un propósito. Vale, entonces, ¿os ha pasado alguna vez de algo que os gustaba mucho y no lo han recibido igual los de alrededor y os habéis decepcionado? Pues sí. ¿Y ahí cómo sentís? Rabia. No, pero... No decepción, rabia. Pero al otro lado hay un grupo de personas, o una pareja, o unos amigos, o un tal, que tendrán sus expectativas propias, sus desmotivaciones, sus ¿qué?
sus sueños también, ¿no? Sus sueños, que a lo mejor son otros, sus bostezos. ¿A quién habéis decepcionado? A mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo, a mi hermana. A mi madre. O sea, a la familia, a tu perro, A todo el mundo. a todo el mundo. O sea, sentís que habéis decepcionado a vuestros núcleos familiares Los que importan, a los que me importan. en el tema de estudios. Sí. Esto, yo no Como te me voy a te parto la nariz. Tu objetivo es llegar allí, ellos lo van a impedir y el resto os voy a pedir que hagáis de voces internas, que son las que puede tener aquí. Y esas voces son las que nos dicen, no vale, no vas a llegar a nada, me ha decepcionado. Pégale. Negra, aléjate. No llevo el profe. Dale un guantazo ya, Pues tengo pensado pasar este curso, ir al segundo año y sacármela ESO y a ver qué hago en grado medio. Lo importante es sacármela ESO. Quiero sacármela porque quiero. Porque para trabajar, más que nada. Porque ahora te pide la ESO hasta para ser basurero. Así que... Si termino este año me queda otro en formación profesional de electricidad y electrónica. Y me darían la ESO y la titulación de grado básico. Y estoy pensando en seguir con grado medio, pero no lo tengo claro aún. Acabo este año y el próximo y ahí ya paso de eso. Lo primero es sacarme esto, de seguida no lo tengo pensado todavía, pero más o menos me hago la idea de hacer bachiller. Ese es tu meta, es tu objetivo, no puedes usar la violencia, esto ya ha quedado claro. Tienes que argumentar, pero solo te dejo argumentar desde la emoción. ¿Estás motivado por lograr tus metas? Sí, estoy motivado. ¿Cómo te hace sentir cuando estás motivado? Díselo. Cuando estás motivado, ¿cómo te sientes? Alegría. Fidelidad a mí mismo. ¿Sentís cosas parecidas cuando estáis motivados? ¿Te hace conectar con él? Eso se pasa con Entonces se pone de mi lado, ¿no? Ah, pues tú eres de tu lado. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahí? Claro. ¿Cómo te hace sentir estar acompañado? Pues... contento y... orgulloso. Orgulloso. Pues el instituto para mí, yo cuando empecé digo un coñazo porque, vamos, yo no quería meterme en electrónica, yo más bien quería meterme en artes gráficas y digo, como no había, dije, pues la otra opción que hay es esto. Y bueno, pues me metí y dije, bueno, está bien, pero luego las clases eran un poco pesadas. Si esto es un juego, es una representación de que si lo sigo intentando con el bloqueo del aire de la violencia, me doy todo el rato contra la misma pared. Pero si pruebo otra estrategia, a lo mejor pasa algo. ¿Cómo te sientes habiendo llegado? Ahora mismo, a gusto. A gusto. Habéis dicho antes que os sentís que habéis decepcionado, entonces yo representaría la decepción, ¿no? ¿A quién habéis decepcionado? A la familia, a los profes, de repente a unas que vienen a hacer un taller de no sé qué, de repente a las novias o a no sé cuántos, todo eso soy yo. Si me venís hostiándome, ¿qué ocurre? No pasa. Que más fuerte voy a reaccionar, pues estoy súper cabreada. Si me venís hablándome diciendo cuál es tal, me quito, pero sigo siendo muro, ¿no? De repente puedo volver a cerrar. Sí. ¿No? ¿Abre sésamo o no? Pero de repente ha pasado algo distinto aquí. ¿Qué ha pasado aquí distinto? El muro se ha puesto de su parte. ¿Desde dónde le has hablado? Del corazón. De dentro. ¿Desde qué? Desde el dentro, desde la emoción. ¿Habéis hablado, pregunto, alguna vez habéis hablado con vuestras familias de cómo sentís? O sea, quiero decir que sé que no es fácil, sé que es complicado, pero hay cosas que sí que pueden cambiar. Porque ahora te sientes, has dicho, acompañado, reforzado. Entonces ahí os digo que muchas veces hay que decir a la expectativa que te jodan, porque mis sueños los estoy cumpliendo y mis expectativas se están realizando, aunque a ti no te gusten. ¿Cómo os sentís en el instituto? Cansado. Cansado. Nervioso. Nervioso. ¿Os sentís que os escuchan aquí? Comina, sí, no camina. ¿Sí? A veces. A veces. Y nos gustaría incluso que se den cuenta, ¿no? Que es un mito que hace daño y que no les merece la pena, porque lo que hay detrás, ese corazón, esa energía vital, esa persona, es algo maravilloso y algo que puede acabar con ese sistema educativo que les dice que no valen y que no pueden llegar a nada, ese sistema educativo que les necrosa y les coacciona toda posibilidad de futuro, ese sistema educativo que les coloca
uno por uno en un espacio de los nadies, de los que no pueden llegar a nada, y un sistema educativo que les rompe el alma. Y hay que gritar fuerte que no tiene derecho el sistema a hacer eso, no tiene derecho la sociedad a excluirles. Pues hoy no viene Emma. Pero vais a sacar un poco Está en Valencia. ¿No veremos? Vale. ¿Habéis hecho impro alguna vez? ¿Habéis hecho? Impro. Improvisación teatral. Sí. Vale. Cuando estemos actuando, reglas básicas. No vale negar lo que me acaban de decir. Es decir, aceptamos todas las propuestas del compi. No vale pero, ni no, ni pero, ni preguntar otra vez lo que me acaban de decir. Es decir, toda propuesta que me haga mi compañero yo lo apoyo y le sumo algo. Haces un personaje, pero tiene que ser una escena real que viváis. Vais a entrar y él va a acceder, se va a sentar. Hecho realista. Vamos prácticas, tío. Prácticas. Tenemos que hacerlo. Vale. Vale, entonces este rato, ¿qué os habéis llamado? Pero por favor, recordármelo. Pues... Coca, no sé qué. Cindy. Narizón. Tetoso. Teta. Garza. Garza. Paelloso. Garza. CJ. CJ. Jirafa. Vale, he contado más de 30 insultos que os repetís todos los días. Tenéis tan normalizada la violencia que la hacéis todos los días y creéis que os la pela. Como elemento externo, yo lo suelto aquí. Si lo queréis recoger, recogerlo. Si no, es vuestro grupo. Pero yo sí que, como elemento externo, o sea, hay cosas que cuando estés insistiendo, yo miro las caras y hay caras que hacen, ¿no? Tipo, me estás tocando las narices. No es que me canses, es que me estás tocando las narices con el tema. No sé. Nos vamos, sí. ¿Cómo nos vamos? Se han puesto muy pesados. Ha habido un momento límite ahí, ¿no? Se han puesto pesados diciendo que... Pesado eres tú, que no te la Vale. Pero ¿te dais cuenta que para no escucharos utilizáis el insulto? ¿O solo me di cuenta yo? Sí, para que se calle. Para que no hable, entonces no me tenga que decir lo que me quiere decir. Al principio había piques de decir, me enfado contigo, tal. Y luego, claro, ya cuando empezamos el teatro, como que nos empezaron a insultar, pero claro, ya no era tan fuerte lo que nos insultábamos. Y nos empezamos a llevar ahí el juego este que te dije que empezamos ahí, que tú me insultas, yo te insulto, vale, y luego tranquilos, claro, pero sin llegar a un límite, sin llegar a un cierto nivel. Antes del taller la cosa era más turbia y más descontrolada y a lo mejor uno no conocía sus límites y sobrepasaba las barreras. ¿Hay grupo aquí o qué? Sí. ¿Y eso es bueno? Sí. Pero a ver, eso, porque no voy a estar por sol con 200 personas que hay por ahí. Gordo, narizón, negro. Yo no soy igual aquí que la calle. Pero ¿por qué aquí sí? Porque... Pero que es algo increíble, profe, que todos empezamos todos como muy... Pero porque hay demasiada confianza. Pero no sabemos ni por qué. Porque sois tribu. Escucha un momento. Yo que me sumo a esta tribu, que ya estaba montada, yo todo esto lo digo con reía y lo sentía como una violencia, este grupo, Dios mío, se maltrata. No, pero si yo ahora que os abrís y lo conozco, entro en, vale, en esta cultura el rollo es ese. En esta cultura la costumbre es esa. Claro, bueno, y en esta tribu es así. Tú nos puedes decir lo que sea, que nosotros no podemos reír ningún rencor ni nada. Claro. ¿Pero y creéis que todo el mundo se siente así aquí dentro? Al principio... No, pero bueno, al fin y al cabo, si tú dices que estás cabreado y dices tal, pues dices, pues contigo y... No sé, si estás de mal humor y te dices, tío, parad ya. ¿Eso lo respetáis? Fuera de coña, sí. ¿Pero todo el mundo eso lo vivís bien? Sí, porque en verdad nos reímos de nuestros defectos, ¿sabes? Sabemos que es todo de broma, ¿no? Claro, y nos reímos de nuestros propios defectos, no pasa nada. ¿Diego lo vive también bien? No. Pero contigo no Es nos metemos. normal que a cualquiera en un primer momento le joda que le digan cualquier tontería, sea físico, psicológicamente, lo que sea. Es normal. Pero luego ya uno se acostumbra. Claro, pero es también acostumbrarse a la violencia, ¿no? O sea, yo soy libre también de no aceptar que... Por eso, él es libre y nosotros con él no hacemos esta broma. ¿Pero en serio me estás hablando de esto sabiendo todo lo que ha pasado? El Diego es supero.
Te lo digo en serio. Si es que es así, te lo puede decir cualquiera de clase. Le decíamos mariquita y todo eso. Bueno, también. Por eso, o sea, que estoy hablando de que yo conozco lo que ha pasado. Pero porque si pensábamos que era mentira, profe. Porque, también como te al digo, por principio- joder, porque profe al llegar se juntaba mucho con él y le defendía mucho a él. Y ya Y uno por joder le dice... No, es que a ver, iba mucho. no sé qué. Nosotros no hemos sabido que era homosexual hasta hace una semana. Menos A lo mejor, ¿sabes? Porque es que de coña, pero al ser homosexual, pues lo puedes interpretar de otra manera. Pero entonces, ¿ahí qué ejercicio de cuidado podéis hacer? Pero es que yo no puedo controlar eso, profe. Te lo Pero es digo que en serio. la sociedad ha hecho que decir marica es un insulto. Gracias. ¿Y eso entonces qué Puede ser que yo he crecido así y yo qué sé, no me cambia la mentalidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero maricón es un insulto. No es un insulto, pero me lo tomo como un insulto. Sí, es que no sé. Claro, pero... Es como tonto, ¿entendés? no sé por qué, no sabemos por qué. Y entonces, si uso el maricón como insulto, a lo mejor lo puedo empezar a cambiar por hacer lo que queráis. Que a lo mejor maricón no en este espacio. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Este es el atril. El atril de la mentira. Buah. ¿Sí? Y esta es la silla de la verdad. No, pero a mis padres así. Entonces vamos a salir uno por uno, yo incluida, y si queréis ellas también. Y nos vamos a poner en medio. Ajá. Vais a poder preguntar todo lo que queráis. Yo estoy en la libertad de mentir o de contaros la verdad. Es muy arriesgado con estos chavales, Ya, por eso lo hago en la primera sesión de Semana Santa. Podéis preguntar todo lo que os dé la gana, la única pauta es el respeto mutuo. ¿Estudias o no? Sí, estudio. Tu mayor miedo en la vida. Pues... yo qué sé, ahí me queda yo pillado, bueno, digo la verdad. Morirme. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? No lo sé. ¿Y tu sueño? Mi sueño. Global. Pues yo qué sé. Poder ser como soy. ¿Quién te cae mal de clase? Nadie. Si es que no. Y con nadie tienes algo reprimido ni nada. Con todos. ¿Cómo es eso? Es que es verdad. Rencor. Rencor. No. ¿Reprimidos? ¿Asco o qué? Sí. No, asco no. ¿En qué? Reprimido. No sé, ¿qué te referías tú con reprimido? Como que tienes algo dentro que... Algo que... Joder, ¿cómo decirlo? Algo que te ha marcado para mal de nosotros. Sí. ¿En qué? En la próxima sesión se la pido a él. No, responde. No. Te está preguntando, te contar la mentira. ¿Algo reprimido? ¿Pues a mentir? Sí. Pues contesta. No puedo A contestar. lo mejor es más natural ahora que luego. No, más natural no, sino que me apetece. Que hoy es viernes y... es viernes. Pero las sesiones van a ser siempre los viernes. Oye, ¿verdad? ¡Un aplauso! Ojalá todos los engranajes que hay en el círculo de vida de estos jóvenes, las familias, los iguales, el profesorado, educadoras, educadores, que aparecemos un ratito en sus vidas, fuéramos capaces de entender el dolor implícito que llevan dentro. Que esa máscara, esa coraza de violencia, esa coraza, esa forma de relacionarse desde el insulto, desde la violencia, no es más que una estrategia de supervivencia. En cuanto tienen la oportunidad, se empoderan y empiezan a darse cuenta de lo que pueden llegar a hacer por sí mismos y entonces empiezan a proyectar, a soñar, a confiar en sí mismos y a querer generar otro tipo de vida para ellos mismos, no para el resto, ¿no? Por y para ellos mismos. Pues yo estoy nervioso, pero a la vez contento, porque voy a soltar una cosa. Yo estoy de subidón, estoy súper contenta. Pues como Estoy yo. arriba, en fire. Así lo digo. Que empiece esto. Vamos a empezar por el principio y al principio vamos a dedicar unos minutillos a dialogar
Como el único. Y luego nos metemos cuerpo porque os recuerdo que de aquí a un mes hay que actuar. Vamos a hacer un inciso, mantenemos el tema del no insulto un rato, estamos todavía en ronda emocional. Vale. Y este espacio me ha hecho un pedido de querer hablar con el grupo. Yo creo que va a ser guay, o sea, siempre es positivo hablar. Voy a empezar por el principio, y es que, bueno, si todos ya sabéis por lo que pasó yo, y nada, os quería decir, como estoy diciendo últimamente a todo el grupo, mediante el grupo está el que voy, que es el LGTB de la Comunidad de Madrid, que es lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y yo quiero empezar a hacer saber a la gente de que hay heteros, hay bisexuales, hay gays, hay pansexuales, hay androsexuales, hay pansexuales, hay múltiples... ¿Cómo le gusta el pan? Pues una persona que... eso es muy pijo, pero bueno, una persona que se enamora del interior de esa persona, o sea, que no se fija en el físico para nada. Y bueno, quería hacer saber yo a la gente, al mundo, digamos, pues que no solo existe, como nos han educado, de rosa, azul, chico, chica, sino que hay muchísimas cosas que la sociedad todavía no sabe, hay que hacerlas ver, y bueno, yo junto al grupo pues quería hacer ver a la gente pues todo esto. Y nada, quiero parar yo ya mi etapa de sufrimientos y empezar un poco a vivir la vida y hacer como estoy haciendo ahora, pues saliendo los fines de semana, pasándomelo bien y viviendo como de verdad yo soy, y empezar a quitarme todo el miedo de qué pensarán los demás, qué me harán. Y gracias por escucharme. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho. ¿Qué años tienes? 16. 16. Yo he tardado el doble en hacer lo mismo que tú, ¿no? Entonces me parece muy liberador, te admiro, mi alma adolescente te lo agradece. Me parece muy valiente que la gente sepa defender la diversidad, me parece súper sano para vosotros que lo escuchéis. Yo sé que aquí ha habido conflictos e historias, pero me parece que de este lado hay mucho corazón y humanidad, de este lado también, y me parece que el que también hayáis hecho el esfuerzo de tener una escucha activa, que yo creo que la habéis tenido, ¿has sentido escuchado? Pues es algo que genera un cambio, ¿no? Como un antes y un después, que como imaginaréis no es fácil decir lo que acabo de decir, que cómo se sentían al haberte escuchado, o sea, que está guay que has tenido tu momento de expresarte, y entonces desde el otro lado, ¿qué habéis sentido? ¿Qué sentís? Yo he dicho con cojones. ¿Tú has dicho con cojones? Con 2 huevos. Pues lo que no está, lo ha dicho él. No, pero lo ha recalcado, ¿no? Que claro, le de parece... huevos fritos solo. Has dicho liberador. Sí, ha dicho. Liberador. Liberador. ¿Algo más? No sé, se habrá quitado un peso encima. Entonces vamos a currar un poco. Vamos a currar un poco. Nos salimos de la silla. Fue bastante duda. Y fue en plan de, hostia, a ver cómo van a reaccionar, de qué manera. Ole tus cojones, esa fue la frase que se me quedó de Daniel en la cabeza, digo, hostia. Digamos que fue como si hubieran abierto las compuertas de un pantano, fue todo como descargar todo y me quedé muy ligero. La única manera que yo entiendo que puede haber para que estas dinámicas de transformación funcionen es el amor. Es el realmente generar un espacio en el que estos chavales se sientan escuchados y en donde ellos pueden sentir que es el espacio en el que ellos pueden ser quienes son, con sus bloqueos, con sus miedos, con sus luces, con sus sombras y con todo lo que en ese momento quieran mostrar, ¿no? Desde la libertad de que ese espacio es un espacio de seguridad, de cuidados, y que nada de lo que puede pasar en el proceso va a estar en su contra. ¿Qué temas habéis pensado que os motiva a que salgamos? Yo apunté aquí. Racismo, racismo. Yo dije el otro día racismo. Agresiones. ¿De qué? Eso es bullying. Agresiones físicas, ¿vale? ¿Sí? Racismo. Pero ya lo han dicho. No, va a ser 2. Apunta ahí. Homofobia. Entonces tenemos racismo, homofobia, bullying, agresiones y sexismo. Hemos hecho escenas a lo largo de estos meses que salen cosas que también han estado guay, pero os propongo que empecemos de cero. Entonces... I feel just like an open book, exposing myself in this neighborhood, talking to
people as if I knew them well, thinking that everyone has gone through different kinds of hell. Lately I found myself in doubt, asking myself what it's all about. What am I doing here? What's this leading to? What's the point of all without you? Well, I've got promises to keep, like that I know will land upon my feet each time I fall. Every now and then in dreams, by the river neath our tree, every now and then in dreams, by the river neath our tree, leaves in yellow, red and brown, and I hear you whisper in my ear, your love belongs to everyone. I feel just like an open book. A couple of words was all it took, in front of a bright white canvas, staring vacantly now free. Against my will, a drifting vessel in the storm, pushed around from shore to shore. I know there's so much left to see, I know I've so much left to give, but the memories remain, yet the scars don't feel the same, filling pages one by one in the warmth of other suns. Yo necesito decir que venía emocionada en el coche, Es que esto no pasa por ahí, esto no pasa, ¿no? Solo pasa aquí. O sea, me siento súper orgullosa y privilegiada de haberlo vivido. Muy importante hoy, tomárnoslo en serio, pero eso ya lo llevamos haciendo 1 año y medio. Entonces, muy importante hoy, disfrutar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. Me presento, soy Emma, soy del colectivo de Tres Social. Entonces quiero empezar diciendo que esos pesados que no se callan... ¡Chicos! No se callan, es increíble, como en clase. Están muy nerviosos porque han montado una obra que habla sobre sus vidas, sobre la vida de muchas de las personas que seguro también estáis aquí y seguramente sobre mi vida. Entonces, ser capaz de abrirse, mirarse y encima mostrar tu verdad al mundo me parece un acto de valentía. Entonces, mucho tenéis que aprender de ellos hoy, de cómo ser valientes y mostrarse, y confiamos en que luego ellos aprendan mucho de vosotras y de vosotros, porque en la segunda parte vais a intervenir y vais a actuar. Porque la obra que presentamos trae un montón de conflictos y necesitamos que se solucionen, o que nos vayamos con al menos un par de ideas que nos permitan irnos con esperanza de que las cosas pueden cambiar. El teatro lo que es una excusa. Lo que ocurre en el proceso es que cada uno de ellos mira en su interior, cada uno de ellos indaga sobre su verdad. Una vez que la exponen, cuando la cuentan a otras personas, ocurre algo muy mágico, que es que ese cuerpo colectivo se pone al servicio de otros y de otras que ni sabemos quiénes son, quienes vienen a ver la obra, y entran en diálogo. Entonces, de repente pasa algo más grande, que es, ya no solo estoy yo y mi problema, el grupo, que le pasa algo parecido, y entonces se genera un cuerpo común, sino que ahora salgo al mundo. A mí me ponga excusa, cuando yo llego tiene que estar la cena
echéis el día. Te estaba atendiendo al niño. Que no ponga excusa, que te cae la boca. Sí, documentación, por favor. Vale, puede pasar. Puede pasar. Siguiente. Documentación. La del niño. Pero esto está caducado, esto no puede pasar. Yo renové ayer. Tiene que convalidar. Yo renové ayer. Pase por aquí. Siguiente. Pase aquí, por favor. A ver. Mira, hola, yo tengo coches. Hola. 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 ¿Qué coche es más guay? ¿Puedo verlo? No. No. ¿Por qué? Porque tú no tienes un coche. Sí, tengo uno. Sí, de rosa. Rosa, anda. Es un rosa muy oscuro. Que rosa para las chicas. Pero profe, Oye, que me bajas Fighter. son 5 minutos. No, pasa media hora. Vayas, tío. No. Tú que eres más tío, así que... Puede ser biblioteca, a la biblioteca. Te pongo parte ahora mismo. ¿Está por uno si quieres? ¿Qué haces, tonto? Llego primero, tío. Llego primero. Pues te jode, loco. Hijo mío, ya está la comida. Tanto que te quejas, vete a buscar al mercado, hermano. Bien. ¿Puedo pasar? Calle sentado en el suelo. Estoy tranquilo, tío. Venga, pues vamos para cenar. No quiero, tío. ¿Por qué no? Estoy tranquilo, tío. Lárgate. Bueno, tú verás, cuando venga papá y te doy. A comer. No tengo hambre. Venga, vamos. Que no tengo hambre. No tengo hambre. Se te me va a quedar flaco, ¿eh? Hombre. Ay, yo paso. Por la tele. Por la noticia. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí en su mano? Nada, no, si es una tontería. Que me lo des. ¿Me has quedado? Que me lo des. No, para. No hay nada, ¿ves? Aunque estás soltera por aquí, ¿no? No. Sí. Y hablando con tus exnovios. ¿Qué dices? Madre mía. No, eso no es verdad. Míralo bien. ¿Qué? ¿Qué quieres que vea? ¿Y esta foto de aquí medio desnuda qué? Madre, tú el otro día en el partido del Madrid. Dale, Como impresionante. Ha sacado el rabo. Mira, ese seguro que estaba viendo gimnasia rítmica. Vamos a ver un poco. Tú te mueves para guapo, no te vengas. Ay, Angelo, ¿qué dices? Ay, Angelo, ¿qué tío? ¿Qué rosita, eh? Que no se va a ver. ¿Te ha pegado? Sí, me han quitado el móvil también. Vamos a buscar. Sí, tío. Saca machete, saca machete. ¿De qué va la obra? Contarnos. ¿Qué habéis visto en la obra? Es que antes tenía que contarte una cosa. No sé si me lo permites. Sé que hay muchos chavales o chicas, por no discriminar, que se sienten mal consigo mismo, que no se abren o que tienen pocos amigos, ¿sabes? No pasa nada. Pero no estás solo, ¿sabes? O sea, continúa. Un aplauso para Carlos.